Perdí un hijo. Mom. Hola, Reddit. Llevo unos días pensando en esto y todavía me siento conmocionada. Yo, 29F, me fui temprano de la cena de cumpleaños de mi suegra después de que hiciera un comentario que realmente me lastimó. Ahora ella le está diciendo a todo el mundo que exageré y algunos miembros de la familia parecen estar de acuerdo. Mi esposo, Mike 31M, dice que lo entiende, pero que ojalá lo hubiera manejado de otra manera. Solo intento averiguar si realmente me pasé de la raya. Esto es lo que pasó, todo lo que llevó a este momento. Rachel nunca había sido buena esperando. Odiaba el suspenso. Odiaba las pantallas que cargaban lento, las filas largas, incluso los finales de películas con cliffhangers. Pero nada se comparaba con los 5 minutos que tardó ese pequeño test en revelar su futuro. Caminaba de un lado a otro del baño, descalza y ansiosa, con la prueba de embarazo sobre el lavabo como un pequeño oráculo. Mike estaba sentado en el borde de la bañera, codos apoyados en las rodillas y cabeza entre las manos. «Siento que voy a vomitar», murmuró Rachel, con los brazos cruzados sobre el pecho. Mike levantó la vista con los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. «Yo también, pero de una manera buena, creo». El temporizador de su teléfono sonó. Rachel contuvo la respiración. Volteó la prueba. 2 líneas rosadas. Por un momento ninguno de los dos habló. La boca de Rachel se abrió, pero no salió ningún sonido. Mike se inclinó hacia adelante lentamente, como si no estuviera seguro de que fuera real. Luego vinieron las lágrimas. Primero las de Rachel, luego las de Mike. Una mezcla de incredulidad, alivio, alegría y gratitud abrumadora. «Estás embarazada», susurró, como si decirlo demasiado fuerte fuera a romper el momento. «Estoy embarazada», repitió Rachel, casi para sí misma, y comenzó a reír entre lágrimas. «Dios mío». Se quedaron en el baño lo que pareció una eternidad, abrazándose con fuerza, susurrándose cosas tontas como «Lo logramos, y esto está pasando de verdad». Se sentía como un secreto solo para ellos, precioso y frágil. Durante la cena esa noche comenzaron a hacer listas, nombres de niña, nombres de niño, temas para la habitación del bebé, si era demasiado pronto para contarle a sus familias. Rachel quería esperar hasta el 2º trimestre. Mike, siempre optimista, argumentaba por hacerlo antes. «Estará encantada», dijo, refiriéndose a su madre Linda. «Ha estado esperando ser abuela durante años». Rachel dudó, pero eventualmente accedió. A la noche siguiente hicieron una videollamada con ambos padres. Su madre se echó a llorar en cuanto escuchó la palabra embarazada. El padre de Mike sonrió de oreja a oreja y los felicitó calurosamente. Linda, por otro lado, jadeó, aplaudió y lanzó de inmediato un monólogo sobre cómo redecoraría su habitación de invitados como una sala de juegos para el nieto. «Más les vale dejarme organizar el baby shower», insistió Linda, señalando la cámara como si estuviera cerrando un trato. Rachel se rió educadamente, aunque sintió un pequeño vacío formarse en su estómago. No es que no le agradara Linda, simplemente no encajaban del todo. Linda podía ser autoritaria, siempre llena de opiniones, siempre la más ruidosa en la habitación, pero Rachel trató de pasar por alto eso. Este era un momento feliz. En las semanas siguientes, Rachel se descubría tocándose el vientre distraídamente, con una sonrisa asomándose en sus labios sin razón aparente. Mike descargó 3 aplicaciones de embarazo y comenzó a referirse al embrión como nuestra pequeña mora azul. Tenían su primera cita de ultrasonido en el calendario. Comenzaron a hablar sobre reorganizar la habitación de invitados. Rachel guardaba un diario en su mesita de noche y escribía todo lo que sentía: miedo, emoción, sueños sobre zapatitos de bebé y suaves canciones de cuna. Por primera vez en mucho tiempo la vida se sentía como si se estuviera abriendo. Incluso Linda parecía más agradable de lo habitual. Comenzó a enviarle mensajes a Rachel con sugerencias de nombres, muchos de ellos anticuados y absurdos, pero bien intencionados. Ofreció tejer mantas para el bebé. Incluso envió por correo un libro sobre ser abuelos en la era moderna, completo con notas adhesivas marcando sus capítulos favoritos. Rachel trató de apreciarlo. Sabía que no todos recibían ese tipo de apoyo de sus suegros. Pero en el fondo de su mente un pensamiento silencioso permanecía, apenas audible bajo la felicidad. «No te acomodes demasiado. Nada está garantizado». Aún así, la esperanza era más fuerte. Y por ahora Rachel se permitió creer que todo iba a estar bien. Rachel supo que algo andaba mal en el momento en que vio la sangre.
Al principio fue solo un pequeño manchado, apenas una línea rosada en el papel higiénico, pero su cuerpo se sentía extraño. Su parte baja de la espalda dolía de una manera nueva, pesada. Su estómago, generalmente hinchado pero tranquilo, se agitaba con náuseas y algo más frío, miedo. Mike llamó desde el baño con una voz pequeña y temblorosa. ¿Puedes venir aquí? En cuestión de minutos estaban en el auto, con las manos de Mike aferrándose al volante con fuerza mientras Rachel se sentaba rígida a su lado, con una mano sobre su vientre, como si de alguna manera pudiera proteger lo que había dentro. Ninguno de los dos dijo la palabra. Solo seguían susurrando. Probablemente no sea nada, como si fuera un hechizo para alejar lo peor. En urgencias, la espera se sintió eterna. La técnico de ultrasonido la llevó a la sala sola primero, un procedimiento estándar, explicó. Rachel se recostó en la camilla, con el corazón latiendo con fuerza. La gel fría en su piel, los clics de la máquina, todo se sentía surrealista. Luego el silencio. La pantalla estaba frente a la técnica, no frente a Rachel. La mujer frunció ligeramente el ceño, ajustó la sonda y escribió algo rápidamente. Ni una sola vez miró a los ojos de Rachel. ¿Todo está bien?, preguntó Rachel con la voz apenas por encima de un susurro. La técnica ofreció una sonrisa vaga. El médico vendrá pronto para discutir sus resultados. Rachel ya lo sabía. Cuando Mike regresó a la sala y tomó su mano, intentó mantenerse fuerte, pero su corazón se desmoronaba. El médico llegó unos minutos después. Su rostro era amable pero serio. «Lo siento mucho», dijo suavemente. «No hay latidos». Rachel no lloró de inmediato. Era como si su cuerpo no pudiera procesar las palabras. Sin latidos. Solo silencio. El mismo silencio que había llenado la sala durante el examen ahora presionaba sobre sus huesos. Se giró hacia Mike. Sus ojos ya estaban rojos, parpadeando con fuerza para contener las lágrimas. «Perdimos al bebé», dijo suavemente, como si decirlo en voz alta lo hiciera real. Mike no habló. Simplemente se inclinó hacia adelante, la envolvió con sus brazos y la sostuvo como si intentara evitar que se desmoronara. Los días que siguieron fueron un borrón de analgésicos, sueño y sollozos ahogados en las almohadas. Rachel se sentía como un fantasma dentro de su propio cuerpo. El vacío era físico, emocional, todo abrumador. Amigos y familiares enviaron sus condolencias. Su madre condujo hasta su casa con sopa y abrazos. El padre de Mike llamó y dejó un mensaje de voz que terminó en lágrimas. Linda envió un ramo de lirios y una tarjeta que decía: «Todo pasa por una razón. Lo intentarán de nuevo pronto». Rachel lo leyó una vez y lo guardó en un cajón. Sabía que Linda probablemente tenía buenas intenciones, pero esas palabras la hirieron profundamente. Borraron al bebé, su bebé, con alguna vaga lección espiritual. Rachel no quería lecciones, quería a su hijo. Mike trató de ser fuerte por ella. Cocinaba, limpiaba, contestaba llamadas y se aseguraba de que Rachel bebiera suficiente agua. Por las noches la abrazaba mientras lloraba, susurrando palabras de consuelo en su cabello. Pero Rachel podía ver su dolor en los momentos de silencio. Cuando miraba demasiado tiempo el catálogo vacío de la habitación infantil aún abierto sobre la mesa de la cocina, o cuando no corregía a las personas que le decían «probablemente sea lo mejor». Rachel dejó de escribir en su diario. El cuaderno permaneció cerrado en el cajón de su mesita de noche. La esperanza había sido reemplazada por algo crudo y amargo. No salía. Ignoraba los mensajes. No podía obligarse a desplazarse por las redes sociales y ver anuncios de embarazos o bebés sonrientes. Incluso escuchar risas se sentía mal. Y sin embargo, no sentía que tuviera derecho a derrumbarse. Todos los demás parecían listos para seguir adelante. Incluso Linda, quien después de una semana le envió un mensaje: «Avísame cuando te sientas lista para cenar. El tiempo en familia te ayudará a sanar». Rachel miró el mensaje durante mucho tiempo antes de apagar su teléfono. No estaba lista. Todavía no. Eso. Había tomado licencia de su trabajo remoto y no podía obligarse a volver a iniciar sesión. La idea de escribir publicaciones alegres sobre trucos de productividad le revolvía el estómago. Lo que realmente quería era espacio, no consejos, no clichés, solo silencio, quietud. Pero el silencio no siempre era amable. Por las noches se despertaba jadeando, con la mano moviéndose instintivamente hacia su vientre para luego recordar. Las mañanas no eran mejores, solo café, el dolor de una silla vacía en la mesa del desayuno y más mensajes de personas diciéndole que se mantuviera fuerte. Entonces llegó la primera invitación a una cena familiar. Linda envió un mensaje:
Cena de domingo en nuestra casa. Te vendría bien salir de casa. Rachel lo miró, con el pulgar flotando sobre el teclado. Apreciaba la preocupación, o al menos quería hacerlo, pero había algo en la forma en que Linda expresaba las cosas que le irritaba profundamente. Te vendría bien, como si el duelo tuviera una fecha de caducidad. Lo rechazó educadamente. Gracias por la invitación, pero no estoy lista para compañía aún. Quizás la próxima vez. No recibió respuesta. El fin de semana siguiente, Mike llegó a casa tras una visita en solitario a sus padres con una expresión tensa. Se quitó los zapatos, suspiró y se desplomó en el sofá junto a Rachel. ¿Cómo estuvo?, preguntó ella con suavidad. Él se encogió de hombros. Bien. Raro, mi mamá preguntó si todavía no vas a venir. Rachel parpadeó. ¿Todavía? Él se frotó la nuca. Simplemente no lo entiende. Dijo que conoce gente que superó la pérdida de un bebé en una semana. Le dije que así no funciona para ti, para nosotros. El corazón de Rachel se hundió. ¿Te dijo eso? No intenta ser cruel. Creo que simplemente no sabe cómo lidiar con un dolor que no es suyo. Rachel quería ser generosa. Realmente quería. Pero era agotador intentar explicar el duelo a personas que pensaban que ya habían hecho su parte al enviar flores. Linda nunca había preguntado cómo estaba Rachel, solo preguntaba por qué Rachel no volvía a ser normal. 2 semanas después, llegó otro mensaje. Estamos haciendo una cena de cumpleaños para mí el próximo sábado. ¿Pueden venir los dos? Solo será algo pequeño con la familia. Me encantaría verlos. Mike miró el mensaje por encima del hombro de Rachel. No tienes que ir, dijo de inmediato. Rachel mordió su labio. Lo sé, pero siento que tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hago, pareceré la nuera resentida que no puede superarlo. No eres resentida, pero así es como me verán. Él no discutió. Solo puso su mano sobre la de ella. Si quieres ir, estaré contigo todo el tiempo. Si es demasiado, nos vamos, sin preguntas. Rachel asintió lentamente, sin estar segura de cuál era la decisión correcta. Su cuerpo todavía parecía estar en recuperación, sus emociones todavía impredecibles, pero quizás era hora de intentarlo, quizás. Aunque solo fuera por Mike, aunque tuviera que fingir una sonrisa, aunque tuviera que sentarse al otro lado de la mesa de alguien que creía que ya debería haber superado todo. Rachel pasó toda la tarde del sábado mirando su armario, tratando de encontrar algo que pudiera usar y que no se sintiera como un disfraz. No había estado en una reunión social en más de un mes. Nada parecía adecuado. Todo se ceñía a su cuerpo de una manera que la hacía sentir expuesta, o le recordaba quién era antes del aborto espontáneo, alguien más ligera, más segura. Finalmente se decidió por un suéter azul marino suave y una falda larga, simple, modesto, neutral. Mike entró y la rodeó con sus brazos desde atrás apoyando su barbilla en su hombro. «Estás hermosa», susurró. Chad sintió pero no respondió. Estaba tratando de no llorar, otra vez. Llegaron a casa de Linda poco después de las 6. La puerta principal ya estaba abierta y las risas se derramaban en el aire fresco. Rachel respiró hondo y apretó la mano de Mike. Dentro, el comedor estaba decorado con globos dorados y tulipanes rosados. Una mesa larga estaba puesta para 12 personas. El olor a pollo asado y papas con mantequilla llenaba el espacio. «Miren quién finalmente decidió salir de su escondite», exclamó Linda tan pronto como los vio. Rachel se estremeció. Linda se acercó en un remolino de perfume y lápiz labial rosa, abrazando a Mike con fuerza antes de volverse hacia Rachel. Le dio un apretón con un brazo que se sintió más performativo que cálido. «Es bueno verte», Rachel dijo demasiado animada. «Igualmente», murmuró logrando esbozar una sonrisa. Los llevaron al comedor. Rachel notó de inmediato que ella y Mike estaban sentados al extremo opuesto de la mesa, cerca de Linda. Rachel se dijo a sí misma que no importaba. Podía soportar una cena. Había sobrevivido a cosas peores. Las conversaciones fluían fácilmente a su alrededor. Charlas sobre el trabajo, el nuevo cachorro de alguien, el compromiso de un primo. Rachel principalmente escuchaba asintiendo cuando era apropiado. Bebía su agua lentamente, tratando de no contar los minutos. Notó que nadie mencionó el embarazo, ni la pérdida, ni siquiera de pasada. Era como si nunca hubiera sucedido. Parte de ella estaba agradecida, la otra parte se sentía borrada. A mitad de la comida, después de un brindis de cumpleaños, Linda llevó la conversación hacia los nietos. «Honestamente, solo digo,
Linda rió, agitando su copa de vino. Pensé que para ahora ya tendría al menos un nieto para consentir. Se escucharon risitas alrededor de la mesa. Rachel fijó la mirada en su plato. Linda continuó. Pero supongo que tendré que ser paciente. Al menos sabemos que alguien lo está intentando. Miró directamente a Rachel. Sonrió. Y luego llegó la frase. Bueno, lo intentaste, ¿verdad? Tal vez la próxima vez mantenga al bebé el tiempo suficiente para que lo conozca. Se echó a reír. Era fuerte, casual, como una broma inofensiva sobre pan tostado quemado. Los oídos de Rachel zumbaban. Por un momento no podía respirar. Su tenedor se le resbaló de la mano y cayó al plato con un tintineo. Miró alrededor de la mesa. Nadie dijo nada. Algunos esbozaron sonrisas incómodas. Un pariente miró hacia su regazo. Nadie la defendió. Rachel se levantó. Mike se volvió hacia ella de inmediato, con las cejas fruncidas por la preocupación. Miró directamente a Linda. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Eso fue increíblemente cruel. La habitación quedó en silencio. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió. Afuera, el aire frío le golpeó las mejillas. Las manos de Rachel temblaban mientras se subía al coche. No lloró, no todavía. Se sentó allí mirando el tablero, sintiendo el peso de cada palabra no dicha. Pasaron 15 minutos antes de que Mike se uniera a ella. No habló de inmediato. Solo extendió la mano y tomó la de ella. Lo siento, dijo finalmente. Rachel miró al frente. Hizo una broma sobre la muerte de nuestro bebé, y todos lo permitieron. Lo sé. Condujeron a casa en silencio. A la mañana siguiente, Rachel se despertó antes que Mike. La casa estaba tranquila, ese tipo de quietud que solo sucede temprano en los domingos. Se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café que realmente no quería, mirando por la ventana, observando a una pareja, de pájaros saltando alrededor de la cerca. Por un segundo se preguntó si estaban construyendo un nido. Luego su estómago se revolvió. No romantices nada hoy, se dijo a sí misma. Así duele menos. Mike salió unos minutos después con el cabello despeinado y los ojos hinchados por la falta de sueño. No dijo buenos días, simplemente se acercó y envolvió sus brazos alrededor de ella desde atrás, apoyando su barbilla en la parte superior de su cabeza. Debería haberme levantado contigo, murmuró. Necesitabas dormir. Tú también. Ella no respondió. Se quedaron así por un minuto antes de que él finalmente apartara una silla y se sentara frente a ella. ¿Quieres hablar de eso? Rachel se encogió de hombros. ¿Qué hay que decir? Ella dijo algo horrible. Me fui. Nadie la detuvo. Nadie me detuvo. Estuvo completamente fuera de lugar. Hizo una broma sobre nuestro bebé Mike, como si solo fuera un mal chiste. Lo sé. Rachel fijó la mirada en su café. ¿Y sabes qué duele más? Que nadie en esa mesa dijo una palabra, ni una sola persona. Creo que la gente estaba en shock. Nadie sabía qué decir. Rachel dejó escapar una risa amarga. ¿No es curioso cómo el silencio siempre favorece a quien está siendo cruel? Al mediodía, su teléfono comenzó a vibrar. Un mensaje de la tía de Mike. Hola, espero que estés bien. Anoche se puso un poco tenso. ¿Quizá podrías llamar a tu suegra? Un mensaje de su prima. No creo que lo dijera con mala intención, solo intentaba aliviar el ambiente. Y luego, la guinda del pastel, una publicación de Linda en Facebook, agradeciendo a todos por un cumpleaños encantador lleno de amor y risas, y agregando, algunas personas dejan que las emociones los dominen, pero yo elijo enfocarme en la alegría, familia primero. Rachel se lo mostró a Mike. Él parecía querer lanzar el teléfono al otro lado de la habitación. Hablaré con ella, murmuró. No, dijo Rachel suavemente. No quiero que la defiendas frente a tu propia madre. Quiero que ella se dé cuenta sola de que lo que hizo estuvo mal. Si se lo explicas, no significará nada. Él asintió a regañadientes, con la culpa grabada en el ceño fruncido de su rostro. Rachel no lloró hasta mucho después. Ya no se trataba solo del comentario, no del todo. Se trataba de lo invisible que se sentía, de lo fácil que era para todos borrar su dolor, tratar su duelo como un inconveniente. Había perdido algo que nadie más podía ver, y ahora actuaban como si nunca hubiera sucedido. Entró en la habitación del bebé, la que todavía tenía mantas dobladas en el estante y una ecografía enmarcada en el escritorio, y se sentó en el suelo. Cogió el elefante de peluche que habían comprado apenas 2 días después de la prueba positiva. Lo abrazó contra su pecho. Ahí es donde lloró. No en voz alta,
Solo lágrimas silenciosas que empaparon la suave tela mientras se balanceaba lentamente de un lado a otro. No había nadie para presenciarlo, ninguna audiencia para interpretar o malinterpretar. Solo Rachel, y su dolor, y el fantasma de un hijo que nunca llegó a conocer. El lunes por la mañana, Rachel se había convertido en la villana en la historia de otra persona. Empezó sutilmente. Una llamada perdida de la hermana de Mike, luego un mensaje. Hola, no estoy segura de qué pasó en el cumpleaños de mamá, pero está muy molesta. ¿Dijo que la avergonzaste frente a toda la familia? Rachel lo leyó 3 veces, apretando la mandíbula. ¿Avergonzarla? No había gritado, no había lanzado nada. Simplemente se levantó, dijo la verdad que las palabras de Linda fueron crueles y se fue. Eso fue todo, pero de alguna manera la historia había cambiado. Ahora Rachel no era una madre de luto llevada al límite, era emocionalmente inestable, hipersensible, incluso dramática. Mike llegó a casa del trabajo con una expresión que dejaba claro que había estado atrapado entre 2 lados todo el día. Dejó su bolso junto a puerta y exhaló profundamente. Mi mamá me llamó 2 veces, dijo, frotándose las sienes. Está diciendo a todos que explotaste en la cena. Rachel levantó la mirada desde el sofá. ¿La corregiste? Por supuesto que lo hice, respondió rápidamente. Le dije que lo que dijo estuvo fuera de lugar. ¿Y? Dijo que estaba bromeando, que tú malinterpretaste. Rachel lo miró incrédula. No hubo malentendido, Mike. Se burló de mi pérdida. Lo sé, dijo, lo sé, pero ella se niega a verlo de esa manera. ¡Qué conveniente! Se sentó junto a ella. Dijo que arruinaste su cumpleaños. Rachel soltó una carcajada amarga. Perdí a nuestro bebé y, al parecer, eso no fue suficientemente disruptivo para ella, así que tuve que arruinar también su cena. Rach, no, lo digo en serio. Su voz era tranquila pero firme. Es increíble lo rápido que la gente olvida lo que pasamos. Es como si, porque ocurrió dentro de mi cuerpo y no en público, pensaran que no cuenta. Mike se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Le dije que te debe una disculpa. Rachel levantó una ceja. ¿Y qué dijo? Dijo que se disculparía si tú te disculpas primero por salir y causar una escena. Rachel parpadeó. Increíble. Al día siguiente, Linda envió un correo electrónico. No una llamada, no una visita. Un correo electrónico. Eran 5 párrafos. La primera mitad hablaba de cuánto amaba a Rachel y de lo emocionada que estaba por ser abuela, algún día pronto. Luego vino un giro hacia cómo se había sentido herida por el estallido de Rachel, cómo su cumpleaños había sido opacado por una tensión innecesaria. Terminó con: todos hemos pasado por cosas, solo estaba tratando de dar un toque ligero a un momento oscuro, de avanzar. Espero que podamos dejar esto atrás. No había reconocimiento del dolor que causó, ninguna reflexión, solo una súplica educada para barrerlo todo debajo de la alfombra. Rachel cerró su laptop y no respondió. Esa noche, ella y Mike se sentaron lado a lado en el suelo de la sala, una caja de viejos artículos de bebé entre ellos. Rachel había planeado donarlos, pero ahora no estaba segura de poder hacerlo. No quiero estar enojada para siempre, dijo suavemente, pero no puedo fingir que lo que hizo no dolió. No quiero que finjas, respondió Mike. Rachel se giró hacia él. Entonces, ¿qué hacemos? Él la miró en silencio por un largo rato. Creo que marcamos un límite. No por rencor, sino por respeto propio. Rachel asintió sin estar segura de si ese límite se mantendría. Pero era un comienzo. Tal vez el duelo no la hacía estar rota. Tal vez la hacía valiente. Rachel no respondió al correo de Linda. Lo releyó 2 veces y en ambas creció su incredulidad. No era realmente una disculpa. Era un intento cuidadosamente redactado de restaurar las apariencias sin asumir responsabilidad. Estaba escrito para la comodidad de la familia, no para la sanación de Rachel, así que dejó que el silencio hablara. Mike apoyó su decisión. Para su crédito, nunca la presionó para que respondiera. No dijo cosas como «sigue siendo tu familia» o «te sentirás mejor si lo dejas ir». En cambio, se sentó con ella a través de la incomodidad, el dolor y los silencios intermedios. Pero no todos fueron tan pacientes. Llegaron mensajes de texto de otros familiares. Algunos neutrales, otros no tanto. ¿Sabes cómo es Linda? Bromea demasiado. Todos estamos tristes por lo que pasó, pero necesitamos seguir adelante. No dejes que esto cause una brecha permanente. No lo dijo con esa intención. Rachel tampoco respondió a esos mensajes, porque ninguno de ellos llamó para preguntar cómo estaba.
Nadie preguntó cómo se sintió esa cena para ella. Nadie dijo, lamento que te haya dicho eso. Solo querían que la incomodidad terminara y si eso significaba cargarle el peso a ella, que así fuera. Una tarde, mientras doblaba la ropa, Rachel miró a Mike y le preguntó, ¿qué habría pasado si no hubiera dicho nada esa noche? Él levantó la mirada desde el sofá. ¿A qué te refieres? Quiero decir, ¿y si hubiera seguido la corriente? ¿Fingido que no me dolió? Él frunció el ceño. Te habrías odiado. Ella asintió lentamente. Exacto, y nadie habría pensado 2 veces en eso. Solo pensarían que estaba bien. Nunca verían lo que me costó. Él estuvo en silencio un momento, luego dijo, me alegra que no te quedaras callada. Eso hizo que los ojos de Rachel se llenaran de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. La próxima vez que Linda se puso en contacto no fue para disculparse, fue para invitarlos al brunch de Pascua. Rachel miró el mensaje, luego le entregó el teléfono a Mike. Responde tú. Él levantó una ceja. ¿Estás segura? Ya no voy a jugar este juego. Mike escribió algo, se detuvo, luego le mostró el mensaje antes de enviarlo. No iremos esta vez. Rachel sigue sanando y la cena no ayudó. Necesitamos un poco de espacio por ahora. Simple, claro, respetuoso. Rachel asintió. Envíalo. Él lo hizo. Y así, la línea quedó trazada. Esa noche, Rachel se sentó en el borde de la cama, mirando la foto del ultrasonido enmarcada que todavía estaba en la cómoda. La tomó con cuidado, pasó el pulgar sobre la imagen granulada. Exististe, susurró. Ya no lloraba cada vez que la miraba. El dolor no había desaparecido, pero se había suavizado, como un moretón viejo que todavía hormiguea al presionarlo, pero ya no late. Dejó la foto en su lugar y se giró hacia Mike, quien acababa de entrar, cepillo de dientes en mano. ¿Crees que estoy siendo demasiado dura?, preguntó. Él no respondió de inmediato. Luego caminó hacia ella, se sentó a su lado y dijo, no, cree por una vez te estás protegiendo. Y estoy orgulloso de ti por eso. Rachel apoyó la cabeza en su hombro. No era un cierre. Aún no, pero era el comienzo de algo mejor. El silencio había vuelto a instalarse. No el tipo de silencio que sigue a una pérdida, sino otro diferente. Uno nacido de la distancia, del espacio que Rachel había creado entre ella y la familia de Mike. Era necesario. Se sentía más saludable, pero también dejaba espacio para la duda. Revisó sus mensajes una tarde, releyendo algunos de los que llegaron después de la cena. No tenías que haberte ido. Ella no lo dijo literalmente. Quizás deberías darle el beneficio de la duda. Rachel suspiró y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Por 100ª vez desde esa noche se preguntó, ¿exageré? Fui demasiado sensible al defenderme y marcharme de la cena de cumpleaños de mi suegra después de que se burlara de mi aborto espontáneo. ¿Debería haber sonreído ante el comentario, tragándome el dolor para mantener la paz? ¿Fue marcharme un acto de respeto propio o una salida dramática? ¿Y por qué? ¿Por qué era tan difícil creer que mi propio dolor importaba? Hablé del tema con Mike otra noche mientras lavábamos los platos. ¿Crees que estuve equivocada?, pregunté, sin levantar la vista del plato que estaba enjuagando. ¿Equivocada por qué? Por marcharme, por lo que le dije a tu mamá. Mike secó sus manos lentamente. No, creo que llegaste a tu límite. Eso no te hace estar equivocada. Eso te hace humana. Rachel se apoyó contra la encimera. Es solo que todos actúan como si hubiera volcado la mesa y gritado frente a su pastel de cumpleaños. No lo hiciste. Sé que no lo hice, pero esa es la historia que está circulando. Mike suspiró. Dijiste la verdad, solo que no era la versión de la verdad que ellos querían. Esa frase se quedó con ella. Esa noche, Rachel abrió su diario nuevamente por primera vez en semanas. El mismo que había llenado con esperanzas tempranas del embarazo, pequeñas ideas de nombres y notas sobre las náuseas matutinas. Esta vez, la página se veía diferente. Escribió, no me marché para herir a nadie. Me marché porque quedarme habría significado traicionarme a mí misma, porque ya he perdido más de lo que cualquiera en esa mesa puede entender, porque el duelo merece dignidad, no bromas. Si eso me hace demasiado sensible, que así sea. Prefiero ser demasiado blanda que estar tan insensible como para reírme de algo que me rompió. Cerró el diario y respiró hondo. Nadie se había disculpado. No realmente. No de la forma en que lo necesitaba. Y tal vez nunca lo harían. Quizás sanar no se trataba de conseguir una disculpa.
Pero las preguntas persistían. ¿Hay una manera correcta de llorar una pérdida? ¿Se supone que debo ser agradable incluso cuando estoy sufriendo? ¿Habrían tratado igual a un padre si se hubiera marchado después de que alguien hiciera una broma sobre su hijo fallecido? No conocía las respuestas todavía. Pero sabía una cosa con certeza. Nunca más se haría pequeña para encajar en la zona de confort de alguien más. Entonces, Reddit, ¿fui demasiado sensible al marcharme del cumpleaños de mi suegra después de que hiciera una broma sobre mi aborto espontáneo? No grité. No insulté, simplemente me levanté y me fui. Y de alguna manera esa fue la parte que arruinó la velada. No la broma, no el dolor detrás de ella, solo yo, rehusándome a sentarme y sonreír mientras me desgarraban por dentro. Así que pregunto una última vez, ¿fue demasiado o simplemente fue lo justo?